Ajá, Eso primero. perfecto. Y ahora voy a hacerle una jefa ahora. Eso es número 2. Y ahora usted, Es que Zacarías no le cortaron la pulgada que tenía más, tiene que quitársela. Tere, empiece con una oración, eso sería mejor también. Ah, sí, sí, es que estoy esperando. Entonces, podemos, podemos empezar, pero quiero poner primero la primera página de mi presentación para. Tuvimos oración, no tuvimos oración en la primera clase. El padre se le chispó. Ujú. Los discípulos de Maús, doña Tere, nada más y nada menos. Sí, los discípulos de Maús, muy bonito, por cierto. Me encantó mucho, o me encanta, siempre me ha gustado mucho. Aquí, creo que es esta. Uy, qué torta. Yo vi que me había salido y es un programa que hay ahí. Ahí estamos. Bueno, buenos días, compañeros. Tere. Este, este pasaje o este fragmento que me corresponde a mí presentar de los discípulos de Maús, pues he tratado de resumirlo de la mejor forma, porque espero que se quede en cada uno de nosotros ese Jesús que quede en nuestro corazón. Hoy precisamente que estaba recibiendo la Eucaristía, sentí eso en el momento que se me daba la hostia, sentí que era el Jesús en presencia de los discípulos, Jesús físicamente, pero una vez que se come, desaparece. Y es que no desaparece, sino que va directamente al corazón, se queda con nosotros. Y eso es lo que le vamos a pedir hoy, a nuestro Padre Celestial, que se quede con nosotros, porque está atardeciendo y el día vaya de camino, como decían los discípulos. Entonces, vamos a invocar para ello la presencia del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y nos darás nueva vida y renovarás la paz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a ver, ahora aquí para darle. Voy a compartir con ustedes el texto. No se puede poner en modo presentación acá. Bueno, ahí está lo dice. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a ver. Aquí. Voy a permitirme hacer lectura del texto que vamos a estudiar ahorita. Pertenece o está en Lucas 24, versículos 13 y 35. Aquel mismo día hubo dos discípulos que iban camino de una aldea llamada Emaús, distante 60 estadios de Jerusalén, y comentaban lo sucedido mientras conservaban y discutían. Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero estaban cegados y no podían reconocerlo. Jesús les dijo: ¿qué conversación es esa que os traéis por el camino? Se detuvieron cariacontecidos y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le replicó:
¿Eres tú el único de paso en Jerusalén que no se ha enterado de lo ocurrido estos días en la ciudad? Él les preguntó, ¿de qué? Contestaron, de lo de Jesús Nazareno, que resultó ser un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo, de cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron cuando nosotros esperábamos que él fuera el liberador de Israel. Pero además de todo esto, como hoy son ya 3 días que ocurrió, es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han dado un susto. Fueron muy de mañana al sepulcro y no encontraron su cuerpo. Volvieron contando incluso que habían visto una aparición de ángeles que les habían dicho que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron tal y como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, qué torpes sois y qué lentos para creer lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía el Mesías que padecer todo eso para entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó lo que se refería a él en toda la escritura. Cerca ya de la aldea donde iban, hizo ademán de seguir adelante, pero ellos insistieron diciendo, quédate con nosotros, que está atardeciendo y el día ya decaído. Él entró para quedarse. Recostado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición y lo partió y se lo ofreció. Se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces comentaron, ¿no se enardecía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino explicándonos las escrituras? Y levantándose al momento, se volvieron a Jesús, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros que decían, era verdad, ha resucitado. Y el Señor ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Ellos continuaron la inocencia. Entonces ahí ya. Bien, después de esta lectura, de esta perícopa, de este fragmento de Lucas, del Evangelio de Lucas, yo quiero plantear una pregunta. ¿Qué paralelismo podríamos encontrar entre este episodio de los discípulos de Emaús y la celebración de la Eucaristía? ¿Hay algún paralelismo? ¿Se podría establecer, qué dicen ustedes, un paralelismo, una comparación entre este pasaje de los discípulos de Emaús y la celebración de la Santa Eucaristía? Escucho. Bueno, eso es solo personal. No siempre, pero digo, muchas veces no es tanta alegría o tanta ganas o tanta entusiasmo para ir a misa, ¿verdad? Es hasta como obligación, ay, hay que hacer eso. Pero yo siempre digo, no siempre ir me siento bien, pero siempre terminando, recibiendo la Eucaristía y siempre saliendo de la iglesia me siento más lleno, siempre. Esa es una palabra que no puedo usarlos así tan leve, pero siempre salgo de una misa sentir más
satisfecho, más lleno, más ¿comprendes? Que no siempre ir, pero siempre salir se siente rico. Muy bien. Sí. Tere, yo creo que el paralelismo lo tenemos lo reconocieron a partir o sea, lo reconocieron cuando él partió el pan. Ajá. Entonces, ¿cuándo reconocen ellos a Jesús? Lo reconocen y el pan está de por medio. Y nosotros en la Eucaristía reconocemos que Jesús verdaderamente está en el pan y el vino también, ¿verdad? Pero Ajá. ahí es donde yo le veo el paralelismo. Muy bien. Anita, Yo quería, bueno, Anita. sí, que la veo que tiene levantada la mano. Sí, Ah. sí, es que, vea, yo siempre, bueno, más de lo he escuchado, ¿verdad? No lo he pensado, lo he escuchado, que dice que si realmente los católicos, creyéramos de corazón que es el cuerpo y la sangre de Cristo, que la Eucaristía, aunque sea el sacerdote más humilde y en la capilla más alejada, es el Señor el que sirve a la mesa. El sacerdote es en cuerpo de Cristo que hace la memoria. Por eso, bueno, yo por ahí he estado escuchando que cuando se hace la consagración, ya se ha vuelto costumbre casi en todas las Eucaristías que se dice, yo creo, pero aumenta mi fe, ¿verdad? Aunque eso no está bíblico. Que también decía que aunque nosotros, nuestra fe sea débil y nos cuesta creer, ¿verdad? ¿Cómo se dice? En la insustración, ¿cómo es? Transustación, Sustanciación. Transustanciación. transustanciación, bueno, que ¿verdad? Es que es algo que es para caer de rodillas y no, digamos, no tener otra atención más que en el altar y en la presencia real del Señor en el altar. Y sin embargo, tal vez por eso, como dice Marcos, la asistencia a las Eucaristías a veces no se va con aquel entusiasmo que debía ser. Pero entonces escuchaba también que no es la fe de nosotros la que hace posible la presencia del Señor en el altar. Siempre se da la presencia del Señor en el altar, en el pan y el vino. No importa el grado de nuestra fe, pero que sí, como dice, lo que reconocimos al partir el pan, en el tanto en que nosotros seamos conscientes y reconozcamos eso, la Eucaristía nos va a llenar y hacer poco a poco. Digamos, no es que con ir solamente a una Eucaristía, siento yo, ¿verdad? Que hay gente que se desanima. Ay, es que voy a misa y mi marido, mis hijos vienen igual y entonces la gente, y ahí esa es la tentación del maligno, ¿verdad? Alejarnos del sacramento donde realmente se nos da a comer y se nos hace presente el Señor en el pan y el vino, pero cómo duele que no, en ese sacramento debía de estar evidenciado el verdadera adoración y amor a Jesús. La adoración a Jesús sacramentado también se ha perdido mucho. La gente aún en la misa, si se pasa más de la hora, ya están incómodos. Y las horas santas también no es más importante que la Eucaristía, pero también las horas santas, yo siempre digo, cuando el Señor les dijo en Getsemaní, no han podido orar siquiera una hora conmigo, es que no sé, vieras que a mí sí me llenan mucho las horas santas y la Eucaristía lógicamente también, pero las horas santas es como más entre Jesús sacramentado y yo. En cambio, en la Eucaristía pues ya va el ritual y todo lo demás, pero igual ¿Y cuál es el paralelismo? Eso de que sí, efectivamente siento que en cada Eucaristía debemos sentir que es el Señor el que sirve y que Él, lo reconocemos, lo sentimos, nos anima cuando
realmente lo conocemos en la Eucaristía, ¿verdad? Si no hay esa vivencia, no, siento que por eso es que la gente no se llena con la Eucaristía, porque no viven la Eucaristía así, con ese sentimiento. Bueno, eso me parece a mí, por eso tenemos que valorar más y no sé, los niños del catequesis de la primera comunión, a veces después se desaparecen, lo mismo que los de las confirmas, como que memorizan mucho todas las cosas, pero no lo llevan al corazón. Bueno, Muy bien, Anita, gracias. José. Eh, ¿Puedo? ¿Se puede? Sí, ¿O que hay- estaba levantando, había otra mano levantada. Bueno, ajá. Zacarías, Sí, dígalo usted, yo después. no, sí, pero no me grite. Eh, de acuerdo a lo que decía Teresita sobre el paralelismo que está en Mateo 22, del 19 al 20, digamos, ahí está, dice, tomó luego pan y dada las gracias, lo partió y se los dio diciendo, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar la copa, diciendo, después de cenar la copa, diciendo, esta es la copa de la nueva alianza en mi sangre que es derramada por ustedes, o sea, por nosotros. Y al partir el pan, dice, bueno, es pan mientras no sea consagrado, una vez que sea consagrado, pues ya no es pan, ya es el cuerpo de Cristo. Y ahí es donde está el mayor milagro y lo más bello y lo más hermoso, digamos, poder uno de verdad, y como dicen ustedes, ir a una misa y poder creer que ese momento es actual, que no pasa nunca, que los 2000 años no existen en ese momento, porque nos trasladamos por la gracia de Dios a ese momento. Y sí, es decir, es algo muy profundo poder uno estar en una misa, estar en silencio y todo eso. Por eso yo a veces me preocupo cuando entro a la misa y antes de empezar hay un escándalo, porque todo el mundo está conversando, todo el mundo está contento, pero ya no se ha empezado, pero lo que se oye es un bullón. Es decir, no hay, como que hace falta ese respeto, ese recogimiento interior. Pero sí, estos discípulos, dije, lo reconocen después cuando Jesucristo hace lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues hacerles presente de lo que él ha vivido antes de morir. Y entonces yo lo recuerdo y ya lejos de irse para su casa, o sea, a dormir ahí, se devuelven otra vez. Pues yo creo que también a eso estoy llamado yo, a ponerme en camino hacia el Señor, a la hora que sea y en el momento que sea. Entonces, en el momento que yo recibo esta buena noticia y esta experiencia bella de Jesucristo, pues ponerme en camino, poder comunicarla y transmitirla a los demás. ¿Por qué? Porque a eso estamos llamados. La palabra de Dios no es para que yo la guarde y la viva yo, sino que es para ponerla en conocimiento de los demás, así como Dios, yo me siento amado y querido por el Señor, si es que me siento amado y querido el Señor, entonces también anunciarles a otros el reino de Dios y decirles por qué Dios me ama a mí y que así como me ama a mí, también los ama a ellos o a quien yo le esté anunciando el reino de Dios. Entonces, eso sí, es profundo, bastante. Y claro que esto nos ayuda muchísimo y lo que decía Anita ahora, lo de la hora santa, yo lo siento como más personal, tiene razón. A mí me pasa lo mismo, yo siento como que es más yo con el Señor, más directo, ¿verdad? Pero volviendo a lo mismo, pues este es el culmen de los evangelios, la Eucaristía, ¿verdad? Que nos suceden ya estos milagros de la muerte, la pasión, muerte y resurrección, todo a la vez. Pues es algo bello y maravilloso. Ojalá que el Señor pues, me conceda a mí esa gracia de poder enamorarme del Señor, como lo hizo San Pablo, como lo han hecho tantos santos y mártires que han habido a través de la historia, poder enamorarme de él como este Zaqueo, que después de ser un bichito, pues su vida cambia radicalmente, digamos, totalmente, y entonces a mí empieza a hacer obras de vida eterna, lo que no podía hacer antes. Antes robaba, después empieza a devolver. Pues creo que esto es lo que les puedo comentar en esta partecita. Muy bien, gracias, don Zacarías. Ahora sí, vamos a hacer. Yo creo que
todos estos temitas que hemos venido viendo que nos están regalando fuera de lo que es la parte del conocimiento en sí de la escritura, nos regala una exhortación muy linda porque, por ejemplo, yo en este pasaje, que me gusta mucho, por cierto, les decía al principio, vean, podemos ir a 1000 misas, podemos ir a un montón de cosas en donde esa trans, ¿cómo se llama Transustanciación. esa transustanciación se da y eso? Y si nos pasa igual que a esos discípulos, estamos feos. Nunca vamos a poder entender verdaderamente qué es lo que se está celebrando, qué es lo que estamos recibiendo en ese momentito que estamos compartiendo. Porque vean ustedes que la palabra desde el principio nos lo dice. Dice que mientras conversaban y discutían, oigan, Jesús en persona se acercó. O sea, Jesús iba con ellos, dice ahí, y se puso a caminar con ellos, pero estaban cegados. ¿Qué es estar cegados? O sea, eso yo por eso digo que nos regala exhortación también. En este momento yo me pongo a pensar eso. ¿Qué es estar cegado? ¿Qué es eso? ¿Cómo llego a la Santa Eucaristía? Yo llego con preocupaciones, llego con mi mente cerrada, llego por un compromiso, llego porque tengo que ir a misa, llego a ver, llego a poner importancia a otras cosas que no me centren en lo que verdaderamente voy a vivir. Pues bueno, eso es muy bonito para mí, ¿verdad? En lo personal y me ayuda a crecer espiritualmente y sí, abrirnos, como decían ustedes, y abrirnos a recoger todo lo lindo que tienen estos temas, por supuesto, para nuestro bien y lógico, como decía don Zacarías, no dejándolos, aplicarlo a los demás. Pero Muy sí, bien. muy bueno. Teresita, disculpa, es que hay un problemita. De los comentarios están tomando eso como aislado. Ese tema que Tere hoy es combinado con lo que yo hice la semana pasada. Y hay que recordar que eso no es para discutir la presencia real en la Eucaristía o no, aunque es, pero el tema es dónde encuentro o dónde encontramos el Dios misericordioso. Y los dos pedazos de Lucas, que ese autor que nos dio el Padre, el primero era el prójimo, ¿dónde está Dios misericordioso? En mi prójimo, y eso era mi tema sobre el buen samaritano. Ahora ella está con el Dios misericordioso presente en eso. Yo solo mencionando eso, no para estar diciendo que yo tengo la respuesta a nada, pero en el lineamiento de esta parte ahora, no es, no es que, oh, la gente no está reconociendo Dios en la hostia. No, allá está Dios misericordioso. Jesús, como José lo mencionó ahora, es que Jesús llega a ellos. No es tanto que, oh, Dios mío, los niños no reconocen que es Dios en la hostia. Es que en la hostia está presente para los que necesitan. Disculpa, no, discúlpate, es que quería traerlo porque está combinado con el capítulo anterior del programa de Padre que nos dio. Gracias. No, excelente, Marco, excelente. Más bien eso me sirve para hacer ese conecte con lo que viene ahora, que es precisamente, vamos a ver paso por paso y muy bien explicado, lo hace el autor acá al explicar este evangelio, esta pericopa, esta parte, que lo hace muy clarito y entonces a eso vamos. Estamos, ¿verdad? Entonces vamos a continuar. Como decíamos, es el evangelio, es esta nueva que nos presenta Jesús, el Señor, ¿verdad? Que actúa en nuestra vida salvándonos mediante la ternura y la misericordia. Hemos contemplado, como lo decían ustedes ya, a Jesús ejerciendo el perdón a este pecador en la narración de Zaqueo y el perdón y la misericordia en la sanación a los pobres, ¿verdad? A los leprosos. Ahora,
nos preguntamos hoy día, ¿dónde en nuestra vida cotidiana, dónde podríamos encontrar a Jesús que nos salva mediante la misericordia y que Él esa misericordia la convierte en perdón, en curación? Y ya lo decía ahorita Marcos, existen dos lugares en los que el Señor se hace especialmente presente, que es en los pobres mediante la parábola del buen samaritano y en la Eucaristía. Y lo vamos a ver ahora en el fragmento de los discípulos de Maús. Entonces, en los pobres y en la Eucaristía. En esta parábola del buen samaritano, Jesús es el hombre apaleado, y herido que yace al borde del camino. Y nosotros somos el samaritano que llega y lo auxilia. Y así nosotros en el camino de esa vida que se encuentra con Jesús sufriendo. En el fragmento del viaje de los discípulos de Maús, somos nosotros quienes recorremos el camino de la vida. Entonces Jesús sale a nuestro encuentro y con su misericordia nos socorre. En la narración de los discípulos de Maús se haya ubicado en el contexto, ¿verdad? En que encontramos este pasaje de los discípulos de Maús, decíamos, al final del Evangelio, en esos capítulos que atañen o conciernen a la pasión y a la resurrección del Señor. En ese contexto de las apariciones de Jesús y de sus discípulos. En ese contexto, pues Jesús es condenado a muerte y es crucificado. Y es José de Arimatea que lo coloca en un sepulcro, en una roca. Lo cubre con, es el sepulcro y lo cubre con una pesada roca. Y es en ese primer día de la semana que van las mujeres. Van al sepulcro con la intención de embalsamarlo, con la intención de embalsamar el cuerpo de Jesús. Pero llegan y encuentran el sepulcro vacío. No encuentran a Jesús. Pero sí encuentran a dos hombres vestidos de blanco, de un resplandeciente, que les dice: ¿por qué buscan entre los muertos el que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Es en ese momento cuando las mujeres creen en la vida nueva del Señor y corren a anunciarlo a los discípulos. Aún cuando entraron, vieron el sepulcro vacío, no lo encontraron, aún ellas hasta ese momento no habían sentido esa conversión, no se habían percibido de que el Señor había resucitado, sino hasta que Él se les apareció y Él mismo se les reveló. Lógicamente, por el contexto que sabemos de la época, la credibilidad que podían tener las mujeres, aunque ellas salieron a anunciarlo, nadie les creyó. Sin embargo, Pedro va en busca de Jesús también y va al sepulcro, pero tampoco lo encuentra, solo encuentra el lienzo y su mortaja. Igual que las mujeres, Pedro solamente cree cuando el Señor se le aparece, cuando el Señor se le revela. Y así en los grandes acontecimientos de nuestra fe, que son hechos de revelación. Las grandes verdades de la fe las recibimos en el corazón y las comprendemos con la inteligencia. Pedro y las mujeres creen en la resurrección de Jesús cuando el mismo Cristo se les ha revelado como el Señor resucitado. Únicamente un corazón humilde y sencillo es capaz de recibir en su seno la revelación del Dios viviente. Aquel mismo día en que las mujeres y más tarde los discípulos han recibido la revelación del Señor resucitado, sucede
la historia de los discípulos de Emaús, el Señor resucitado sale a nuestro encuentro en la vida cuando celebramos la Eucaristía. Ahora, en este texto vamos a encontrar algunos elementos que es muy importante mencionarlos para la comprensión del mismo. Es en aquel mismo día, en el día de la resurrección, de la resurrección del Señor, que las mujeres han creído en esa resurrección. Y lo que las ha convertido es precisamente la revelación de Dios dada por los dos mensajeros, hasta en ese momento, como lo decíamos anteriormente. También el hecho de que haya sido en Jerusalén, donde han ocurrido todas las revelaciones de la resurrección de Jesús. En Jerusalén es la ciudad donde acontecen los sucesos más significativos de la vida de Jesús. En este tercer evangelio, este evangelio de Lucas, se inicia también en Jerusalén cuando, recuerdan, cuando el ángel anuncia a Zacarías el nacimiento de un hijo. El precursor de Jesús, ¿verdad? El precursor del evangelio. Y ese mismo evangelio termina en Jerusalén con la resurrección y la ascensión de Jesús. En Jerusalén, las mujeres y los discípulos pues es donde encuentran donde verdaderamente encuentran esa revelación que las hace estar seguras de la presencia de Dios vivo. Decía que en Jerusalén, por el evangelista, es tomado más que un lugar geográfico, tiene una significación simbólica. Es en ese lugar en Jerusalén donde las mujeres van al sepulcro, y más tarde Pedro también recibe la revelación de Cristo resucitado. En Jerusalén, las mujeres y los apóstoles descubren el verdadero sentido de la vida de Jesús. Jerusalén representa el sentido, la razón de ser de la vida humana, el ámbito de encuentro con el verdadero Señor. En el Antiguo Testamento nos presenta a menudo a la ciudad santa como el lugar de gozo al que acudirán todos los pueblos para hallar el sentido y el fundamento de su propia existencia. En cambio, los dos discípulos que habían acompañado a Jesús en sus últimos días abandonan la ciudad de Jerusalén, y dejan aquel lugar en el que se había revelado la resurrección del Señor. Y salen de Jerusalén y regresan a Emaús, que es el tercer punto importante que analicemos en este pasaje, porque la aldea de Emaús, primero se dice que estaba muy cerca de Jerusalén, estaba a unos 11 kilómetros aproximadamente. Y allí, en este lugar, en Emaús, iban a vivir los soldados que habían sido autorizados para estar en el ejército. Y tomaban esa pequeña aldea para hacer sus prácticas. Era una aldea que posiblemente no era de religión judía. Y también sus habitantes pues creían en otros dioses. Por su parte, bueno, también Emaús pues es el lugar del sinsentido, de la desilusión, de ese lugar que representa lugar de la no fe, del sinsentido.
Pero por su parte, el nombre de Jerusalén aparece continuamente, mientras que Emaús tampoco, tan solo es una ocasión, se menciona en una ocasión, creo que en el Deuteronomio, en el Antiguo Testamento. Jerusalén es una ciudad grande y es la capital de un país. Mientras que Emaús es una aldea de localización incierta. Algunos lo sitúan a unos kilómetros más, kilómetros menos, pero a los mismos, ¿cómo se llama? A los mismos arqueólogos les ha costado como identificar geográficamente este lugar, ¿no? Entonces es de localización incierta. En Jerusalén tienen lugar los sucesos cruciales de la vida de Jesús y una gran mayoría de los hechos fundamentales del Antiguo Testamento. La aldea de Emaús no se dan los acontecimientos claves como en Jerusalén. Entonces podemos afirmar que Jerusalén es símbolo del sentido, lugar de revelación del Señor resucitado, de la gloria de la presencia de Dios. Y Emaús es símbolo del sinsentido, lugar de la experiencia de vacío ante la ausencia de Jesús, de la tristeza por el aparente fracaso de la vida. Recuerden, cuando Jesús preguntó, ¿qué pasa aquí? Bueno, hace 3 días de que murió y teníamos la fe, teníamos la esperanza de que él iba, ya no, ¿verdad? Iba a ser el Salvador de Jerusalén. Sin embargo, igual que los demás profetas, no fue así, ¿verdad? El otro elemento importante es cuando los discípulos van caminando. Ellos habían compartido con Jesús sus últimos días en Jerusalén, la ciudad del sinsentido, en Jerusalén, la ciudad del sentido y de la plenitud, como ya lo hemos venido diciendo reiteradamente. Ellos esperaban que Jesús fuera el liberador de Israel, pero las cosas no se han desenvuelto como ellos esperaban. Jesús ha sido crucificado y ha muerto en una cruz. Todo ha terminado. Aquellos 2 discípulos se desaniman y abandonan el sentido y se van hacia Emaús, la aldea del sinsentido, del sentimiento de gloria por la presencia del Mesías esperado. Los 2 discípulos han caído en el desencanto de ver a su maestro muerto en el patíbulo y se marchan como lo hacen todos. Así nuestra vida está como la de los discípulos, cargada de contrariedades y de conflictos. Pero lo importante en la vida es caminar, continuar en el camino, aunque nos dé la impresión de estar caminando hacia atrás. El profeta Isaías aluce un texto sorprendente. Dice, yo soy el Señor, artífice de la luz, creador de las tinieblas, autor de la paz, creador de la desgracia. Isaías 45, 6, 7. Pero ¿qué significan estas palabras puestas en boca de Dios? No significan, en primer término, que Dios elabora contra nosotros todo tipo de males. Significan algo muy distinto, tanto si vivimos momentos de luz como si pasamos por un tiempo de tinieblas, tanto si nuestra vida experimenta la paz como si le toca probar la desgracia. Allí está la mano de Dios que nos sostiene. Cuando en el curso de la vida andamos hacia atrás, también allí está el Señor caminando a nuestro lado. Los 2 discípulos de Emaús caminan hacia atrás, se dirigen hacia Emaús. Su existencia atraviesa la tiniebla y la desgracia, pero Dios no los abandona. Jesús camina hacia atrás juntamente con ellos para permitirles en su momento
ver de nuevo la luz. Dios recorre siempre con nosotros el mismo caminar de nuestra vida. Los dos discípulos no saben quién es el viajero que los acompaña, pero el lector del Evangelio, es decir, nosotros mismos, sí sabemos que el acompañante es Jesús. Al ir leyendo, se hacen ciertas aquellas palabras del Señor. Donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Dios nunca abandona a ninguno de aquellos que Él mismo ha llamado. Y el otro punto importante de destacar es la presencia de Jesús junto a los dos discípulos. Y es, como lo decía don Zacarías, el núcleo de la narración que lo constituye la presencia del Señor resucitado junto a los dos discípulos. Y la manera en que estos lentamente reciben la revelación del Señor. Y vamos a ver los 4 puntos donde se destaca. Primero, Jesús sale a su encuentro. Jesús en persona se acercó y se puso a caminar con ellos, pero estaban cegados y no podían reconocerlo. Jesús les pregunta acerca de la situación que están viviendo. Ellos le explican a Jesús los últimos sucesos acaecidos en Jerusalén, pero lo hacen desde la perspectiva de quien no ha llegado a captar la profundidad de los hechos. Ellos solo ven hechos superficiales, las acciones, pero no ven más profundo. Los discípulos han visto que a Jesús realizando numerosos prodigios, pero no han llegado a comprender con el corazón el auténtico significado de los acontecimientos. Porque, como lo leemos muy similar en el Principito, recuerdan, la inteligencia es la que busca, pero el que encuentra es el corazón. Ya lo esencialmente valioso está en el corazón, aunque sea la inteligencia la que lo busca. Otro aspecto importante es que luego Jesús les explica la palabra cuando va en ese caminar. Y Él les explica, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Les explicó lo que se refiere a Él en toda la Escritura. La liberación de la esclavitud de Egipto y la alianza del Sinaí, es decir, el pacto sellado entre Dios y su pueblo. Los profetas recuerdan reiteradamente al pueblo 2 cosas: la confianza en Yahvé como el único Dios que libera y la necesaria fidelidad de la alianza que Dios selló con su pueblo. Al comentarles la ley y los profetas, Jesús se fija en un aspecto muy importante y les pregunta, los interpela. ¿No tenía el Mesías que padecer para entrar en su gloria? Mediante su larga explicación, Jesús anuncia a los discípulos que aquella figura del siervo anunciada por el profeta Isaías se ha cumplido en su persona. Jesús es el auténtico liberador. Quizás no es el liberador poderoso esperado por la gente de su época, como lo esperaban en el Antiguo Testamento. Otro elemento importante de esta perícopa, de este fragmento, es cuando Jesús parte el pan. Los discípulos, cuando ya les tocaba separarse de Jesús, porque ellos llegaban a Emaús, le piden que por favor no los dejen, porque ya es tarde y el día de hoy. Sin embargo, Jesús se queda con ellos. Y ahí les explica la palabra. Ha calado en los discípulos. Jesús se queda con ellos, recostado a la mesa con ellos. Tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los ofreció. Pronunció estas palabras:
que evoca en nuestra mente otros momentos importantes del Evangelio. Jesús también había predicado a una multitud. ¿Recuerdan aquella muchedumbre donde no tenían que comer durante la última cena? Jesús también pronunció estas palabras, cogiendo un pan, dio gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Apreciemos la similitud entre estos dos textos y las palabras de la narración de los discípulos de Emaús. Se les abrieron los ojos a los discípulos y lo reconocieron, pero él desapareció. Porque, como decimos, la razón es la que busca, pero quien encuentra es el corazón. Al no encontrar, al buscar, levantar los ojos y no encontrar a Jesús. Cuando se dieron cuenta de que era el verdadero Jesús quien estaba en su presencia, los discípulos se levantan y vuelven hacia Jerusalén. Regresan a la ciudad de la plenitud. Mientras que Emaús es el sinsentido y el desencanto, y lo dejan atrás. Entonces, los dos hombres le reconocen como al verdadero Señor de su existencia. Ese encuentro implica fuertes consecuencias para sus vidas. Al momento, se levantaron y se volvieron a Jerusalén. Y decía al respecto San Agustín: el corazón humano solo encuentra reposo en el regazo de Dios. Aquellos discípulos abandonan el camino del desencanto y vuelven a recuperar la dirección auténtica de su vida. Allí encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros que decían: ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Pero no se han dirigido a las murallas ni al templo. Se han encaminado hacia la nueva Jerusalén, que es la iglesia, representada por el texto, por los 11 reunidos con sus compañeros. Aquellos dos discípulos comienzan a anunciar la gran experiencia transformadora de sus vidas. Ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Lo importante acá que ellos no se dirigen al templo, no se dirigen a las murallas de los discípulos, sino que se dirigen hacia la nueva Jerusalén, que es hacia la iglesia fundada por Cristo. Porque aquel que en su vida se ha sentido transformado por Cristo, no le queda otra alternativa que anunciarlo a los 4 vientos. Aquellos dos discípulos se convirtieron en misioneros de la resurrección de Jesús. Y esto le trae aquí una síntesis y la aplicación a nuestra vida en cuanto a la narración de los discípulos, que es un fiel reflejo de la celebración de la Eucaristía. Entonces vamos a hacer una comparación entre las partes en que se divide la Eucaristía con las secciones que integran la narración. Tenemos en el centro la Eucaristía, que se inicia con el acto penitencial. Aquí vamos a observar, vamos a meditar las veces que hemos cambiado de dirección en el camino o las ocasiones en las que en lugar de dirigirnos hacia Jerusalén, hemos elegido la ruta de Emaús. Luego, en la lectura de la palabra de Dios, la proclamación, al escucharla,
nos pone en el auténtico camino de la vida cristiana, que no es otro, que no es otro que estar con los pobres y con los débiles de nuestra sociedad. Y en la lectura de la palabra de Dios, en la liturgia de la Eucaristía, aquí nos encontramos ya con la presencia viva del Señor. Aquí, como hago acá. ¿Hay alguna forma de subirlo, Marcos, aquí para...? No. Bueno. Bajar acá. Bueno, si no, vamos a hacer esto. Bueno, acá luego de la liturgia de la palabra, entonces tenemos ya la bendición final, que al final de la Eucaristía, eh, en realidad no es que se nos despide, sino que se nos bendice y se nos invita a anunciar todo eso que hemos recibido, a anunciar la presencia de un Dios vivo. Entonces, a compartir eso que hemos recibido en la Santa Eucaristía, anunciar el Evangelio. Y la celebración de la Eucaristía motiva a todo cristiano a convertirse en misionero de la presencia viva del Señor. Ese es el sentido de la bendición final. La celebración de la Eucaristía motiva a todo cristiano a convertirse en misionero de la presencia viva del Señor, como les decía. Y esa es nuestra misión. Y ya para ir concluyendo, pidámosle al Señor que nos ayude a vivir con intensidad nuestra celebración dominical. Y voy a concluir leyendo la institución de la Eucaristía. La institución de la Eucaristía que está en Lucas 22, versículos del 14 al 23. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: con ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no la comeré más hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. Y recibiendo una copa, dadas las gracias, dijo: tomad esto y repetidlo entre vosotros, porque os digo que a partir de este momento no beberé del producto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Tomó luego pan y dadas las gracias, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. De igual modo, después de cenar, la copa, diciendo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Pero la mano del que me entregue está aquí conmigo sobre la mesa, porque el Hijo del Hombre se marcha según esté determinado, pero hay de aquel por quien sea entregado. Y terminamos con este fragmento de la institución de la Eucaristía. Sí.
Buenos días, compañeros. Buenos días. Buenos días, Lorena. Bendiciones para buenos días. todos. Buenos días. No Buenos me corresponde. buenos días. Entonces, ¿algún comentario con respecto a la compañera? No sé, para involucrarme yo ya. Estoy. Yo ahí le dejé una oracioncita por si la quieren leer en su casita y meditarla un ratito más adelante, ¿verdad? Si no les incomoda. De la liturgia de las horas también. Perfecto. Ya, y es que yo me salí, no sé qué pasó. Cerraste, Tere, cerraste Sí, el cerré, programa. cerré y ahora Vamos a abrirlo de nuevo. voy a abrirlo de nuevo, sí, porque ya lo saqué. Parece no sale ahí. Aquí sí sale, bueno. Tere, ¿sigue ahí o no? Estamos viendo. ¿Te salió Tere del Zoom? No, ahí está. Pero es que no escucho. Ah, sí, Tere, sí. Pero ahí yo veo una puente. Me da miedo cruzar eso. Y yo hice ese puente, ese árbol en mí. ¿Dónde es? Tiene que dejar de compartir pantalla. O yo puedo quitarlo, pero ahí está buscando su programa. Pero no es ahí donde está la P de PowerPoint, abajo. Ahora vamos a ver sus WhatsApp. No, donde está la P de PowerPoint, ¿no? Tere. No. No, abajo ahí no te aparece P. Es un PowerPoint. Ahí. Y después allá, presentación de los discípulos de Maús. Ahí se va abriendo. No, arriba. No sé cuál. Así es, se hace 56 minutos. Que lo tenías abierto. No, WhatsApp no. Sí, ahora sí me escuchan. Sí. Ahora sí. Ya. Bueno, ya había terminado la presentación. Creo que ya que habíamos terminado con la lectura de la institución de la Eucaristía de San Marcos. ¿Algún comentario o algo que se quiera añadir a esta presentación? Traté de hacerla lo más sintética y traté de que quedara lo mejor, de la mejor manera, clara. Entonces, ¿alguna duda que haya quedado al respecto? O algún comentario más bien, porque dudas no, algún comentario, algún aporte más bien. Yo lo vi muy bien, Tere. Muy bien y muy bien elaborado y se ve que lo hizo con mucho amor, con mucha entrega y de Gracias. principio a fin todo está muy bien para mí. No, muy bien, porque me da esa visión diferente, sí, la parte de la Eucaristía bien asociado con el relato de los discípulos de Emaús. Muy bien, Tere. A mí me encanta porque siempre me ha gustado mucho este pasaje bíblico y cómo ese paralelismo y ahora es inevitable
irlo comparando cuando estoy en la misa, estableciendo ese paralelismo desde que empieza el acto penitencial hasta el final. Entonces, qué bien que de verdad está ahorita esa presencia de Jesús en la Eucaristía y de qué manera se va presentando paso a paso hasta el final cuando es el envío. Una vez que salimos de la misa, somos enviados, no es que ya nos despiden, no, es que vayamos a proclamar esa buena nueva que hemos recibido nosotros en la Santa Eucaristía, ¿verdad? Entonces, sí es, a mí me encanta, es un pasaje muy Yo quiero aportar también algo importante también. Resulta que este pasaje bíblico fue el texto iluminador que el Papa escogió para este mes misionero, donde el lema, no sé si se habrán enterado ustedes, el lema es corazones que ardían, pies que caminan, porque todos ya sabemos que como iglesia nuestra naturaleza es misionera. Entonces, en el envío de la Eucaristía, donde salimos a anunciar ese encuentro que tuvieron estos discípulos con la comunidad en cualquier ambiente que nos encontremos. Todos estamos invitados y llamados. Y es muy que precioso ese texto, sí. Y es que los discípulos lo dicen, cuando ya se dan cuenta de la presencia del Señor, ellos dicen, no sentían cómo ardía nuestro corazón mientras Él iba hablando, ¿verdad? Y cómo ellos luego se apropian de Él, y en el momento que se dan cuenta que es Él y que ya lo tienen en su corazón, desaparece la vista, pero queda en el corazón, ¿no? Es bellísimo, a mí es mucho. En mi reunión con ministros llegamos a un punto interesante porque de ser un hombre no es igual que una señora un poquito mayor, ¿verdad? No mucho, o mejor decir una vieja, ¿verdad? Esa señora, Ana se llama, es ministro excelente y estaba frustrado, como decimos, que la gente está fuera de la iglesia, no están adentro. Y ella me dice que ella va con la Santa Eucaristía a llevar a un enfermo y pasan frente a la pulpería y están los hombres tomando. Y vamos a exigir respeto a ellos cuando ella pasa o llegamos a otra conclusión, que ella, siendo su posición de señora mayor, ¿verdad? Y muchos hombres de Nicaragua también, ¿verdad? Esa posición de señora mayor tiene cierto respeto en todo lado de Latinoamérica y ella tiene derecho de decir, muchachos, yo sé que usted no va a ir al templo, pero yo puedo ofrecer una oración para usted en frente del Señor. Y nos quedaba boca abierto, que esos hombres todos eran niños y saben quién es la abuela y todos saben quién son la vieja del pueblo y qué hacen con realmente devoción. Y eso abrió una conversación de esos, que ese de dentro de la iglesia y la envía que estamos hablando y lo que está afuera. Vamos a ir afuera y empezar a jalarlos a la iglesia, no van a venir. Tenemos que jalarle energía o jalarle el Espíritu Santo o ser instrumentos de la iglesia afuera. No, sería bonito, ya obvio, se puede conquistar y Dios actúa en una manera que sí vuelven, pero el primer paso es la dirección a Jesús al pobre, no esperando que el pobre se mejore, que encuentre, que aprende las lecciones, la catequesis y vuelven. Es lo contrario, es Jesús está buscando a ellos, no para jalarlos, es primero atenderlos allá afuera. Es duro eso, porque eso requiere un amor grande y una paciencia y una humildad. Requiere que seamos humildes. Y hay mucha necesidad de esto en este mes de las misiones, donde el sacerdote aquí, por lo menos en Cañas, nos envía a la periferia, a las diferentes filiales. ¿Cómo se da uno cuenta de verdad de la necesidad que hay de compartir, de gente que dice ser católica, pero está sediente incluso de que le digan, hay misa a tal hora,
o el rosario, viven siendo su fe a su manera, pero no hay oración, no se reza el rosario, no se va a misa, no. Entonces, y hay una sed del Señor que hay que salir de verdad para darse cuenta de eso. Excelente. Me llama la- Sigo yo entonces, compañeros. No, de Omar. ¿Me permite? Sí, con Teresita, me llama la atención, cuando Jesús camina con ellos, no se dan cuenta. El camino para mí es nuestra vida, tiene que ver mucho cuando siempre Él no se aparta de nosotros, Él va con nosotros en el caminar de nuestra vida, pero ¿cómo abrimos los ojos? ¿Cómo vemos a Jesús que está con nosotros, que nos acompaña? ¿De qué manera? Eso es lo que siento yo que nos hace falta, porque ya al final, pues sí, ahí él relata de que al partir el pan lo reconocen, dichosos que lo reconocen, pero habemos muchos, como dice ahorita anteriormente, que nos falta reconocerlo porque, como se dice, somos católicos, pero estamos cegados porque lo hacemos como una costumbre, como tal vez como para que la gente diga, sí fue a misa, sí es católico, sí cumplió, pero abrimos los ojos en realidad para ver a Jesús ahí, para sentirlo, para tener esa fe de que Jesús en realidad nos está guiando en ese caminar por la vida, que nos podemos abrir los ojos y reconocerlo y decirle, Jesús, ayúdame porque te necesito, porque soy débil. Ese era mi comentario. Sí, y el texto plantea, él dice que hoy, en esos momentos, nosotros tenemos la oportunidad, y cita dos momentos o dos claves ahí, los pobres, el que necesita. Como decía anteriormente, y lo ha dicho el Papa, hay que salir, hay que ver el pobre, y pobre no es solo el que es pobre materialmente, ¿no? Sino el pobre de espíritu. Encontrarlo, escuchar. Con el sínodo nos manda a que escuchemos a las demás personas, a que sepamos escuchar y con un corazón de verdad sincero para encontrar a Jesús en el otro, en el más necesitado, en el pobre. Y en la Eucaristía, en la medida que nosotros nos apropiamos y estamos de ese encuentro con el Señor, cuando uno no conoce muy bien sobre el significado de la Eucaristía, va. Y muchas personas se alejan de la iglesia porque no comprenden todo el proceso de la celebración eucarística. Entonces, o se aburren o están en otra cosa, se distraen. Pero desde el momento que entra esa procesión hasta el final, hasta el envío, y nosotros lo vivimos verdaderamente, ahí es cuando de verdad la Eucaristía, ahí encontramos al Señor, cuando lo recibimos en el cuerpo. Y les decía yo, uno encuentra, siente la parte material cuando recibo eso, y a lo mejor estoy diciendo algo que no debo, ¿verdad? Pero siento la parte material cuando recibo el cuerpo de Cristo y luego desaparece, pero ya está en mi corazón. Yo soy la que le pido al Señor que de verdad se quede conmigo y que Él ahí conmigo me ayude con el discernimiento, a ver en realidad su presencia en el otro. Por lo menos el texto lo plantea de esas dos formas, ¿verdad? Lo encontramos en los pobres y en la Eucaristía. No sé si alguien quiere agregar más a lo que está planteando Omar. Gracias, Tere. Ya listo, Ana. Ready? Anita, Ana, ¿usted quiere tener una pantalla para compartir o no? ¿A mí me habla? Sí.
No sé. Lorena. Ana Lorena, Ana Lorena. Ana Lorena. Pero Ana es Ana. No, Voy a señor. hacerle- Ok, vamos a cambiar eso. Sigue, pues, entonces adelante. Gracias, Tere. Gracias a ustedes. Ay, perdón, Bueno. Tere, por WhatsApp va a pasar esa presentación. No queda, ¿verdad? En la grabación, Marcos, la presentación. Sí, pero es mejor tenerlos diferentes porque ¿En WhatsApp? podemos, Sí, yo la podemos, pongo. que vea, con su permiso, yo puedo usarlo tal vez otro día, ¿verdad? Perfecto. Ro- Sí. Bueno, vamos a iniciar para ponernos en presencia de nuestro Señor Jesucristo, para que a través de su Espíritu Santo seamos dóciles y no seamos sordos a su voz. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hoy, Señor, queremos comprender y acoger de la mejor manera tu palabra escrita en la Biblia. Te pedimos la luz de tu Espíritu y la sabiduría de la Iglesia para entender tu mensaje y comunicarlo a los demás. Así sea. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Mediante algunos pasajes bíblicos de este evangelio, nos describe la ternura y la misericordia de Dios. Así pues, la misericordia se convierte en curación cuando se habla acerca de los 10 leprosos, en el perdón que hemos ya estudiado y hemos reflexionado acerca de la parábola de Zaqueo. Estas son las dimensiones que tiene la misericordia. Jesús se hace el encontradizo en el rostro de los pobres y en la mirada dolorosa de nosotros. Un signo de esta gran misericordia también la vemos en el pasaje bíblico del buen samaritano. Además, en la celebración de la Eucaristía, la fiesta de nosotros los cristianos, con respecto al pasaje bíblico que acaba de explicar la compañera acerca de los discípulos de Emaús. Comenzamos ahora por reconocer las actitudes que debemos tener para experimentar la misericordia de Dios. Voy a proclamarles la lectura. Algunos que, pensando estar a bien con Dios, se sentían seguros, les dirigió esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo se plantó y se puso a orar en voz baja de esta manera. Dios mío, te doy gracias por no ser como los demás, ladrón, injusto o adúltero, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que gano. El publicano, en cambio, se quedó a distancia y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. No hacía más que darse golpes en el pecho diciendo, Dios mío, ten misericordia de este pecador. Os digo que este bajó a su casa a bien con Dios y aquel no, porque todo lo que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Jesús siempre en nuestra vida está presente. Pero para recibir la misericordia es necesario 2 actitudes: la humildad y la oración. En esta parábola Jesús pretende inculcar a sus seguidores a que la humildad es la actitud humana que posibilita experimentar la misericordia de Dios. Es a través de esta actitud que muchas veces la hemos como no interpretado bien. Estamos que la actitud diferentes características, ¿verdad? Que pensamos de la actitud y de esta que nos habla Dios es totalmente pues diferente. Es reconocernos que podemos fallar,
que aunque seamos hijos de Dios a su imagen y semejanza, estamos en un lucha entre el bien y el mal, las dos corrientes que tenemos. El publicano es el que abre su corazón a Dios y recibe el perdón de la misericordia del Señor. El fariseo, incapaz de abrir su corazón a Dios, por lo tanto, pide que la misericordia cale en su vida. Somos humildes cuando tenemos la capacidad de vernos nosotros mismos tal como somos. Que intentamos ver a los demás bien tal como son y ver la realidad tal como se presenta. Los orgullosos digamos a vernos a nosotros mismos y a las personalidades humildes son la viuda, el publicano, los niños, son personajes que nos hacen, que reflejan la misericordia que viene de Dios. Los orgullosos serían el fariseo, el joven rico. La humildad es una actitud exterior manifestada en la opción por los pobres y los necesitados. Es ahí en esos rostros donde nosotros vemos la esencia de la misericordia. Y a veces nosotros por mirada